Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de San Sebastián, en este set audiovisual exterior, como podéis ver, de Quinótico, que patrocina Repsol. Y estamos en la Plaza de Oquendo, a donde podéis venir en cualquier momento para ver los podcasts, las entrevistas y vivir aquí el cine en primera persona. Hoy tenemos con nosotros a una directora, guionista, actriz, y lo que surja, porque Leticia, la confianza de verte tantos años en la muestra Sci-Fi, es que ya como de casa estrena su serie de televisión, su segundo proyecto, Pubertad. Que se estrena, por cierto, el miércoles en HBO y va a ir semana a semana, 6 capítulos. Yo ya los he visto y los recomiendo absolutamente. ¿Cuál es el origen de este proyecto para ti? Porque, por un lado, me llama mucho la atención la comunidad de los castellers y, por supuesto, ese caso de posible acoso sexual entre niños, que es una cosa que no hemos visto realmente en la ficción, o que yo no tengo presente historias así. Pues mira, nace de una conversación que yo tengo con mi productor Uriol Maimó en la sala de montaje de Vida Perfecta 1. Los dos habíamos escuchado casos similares y, bueno, no entendíamos cómo podía ser que niños tan pequeños se vieran envueltos en situaciones así. Por otro lado, a los dos nos llamaba la atención la no gestión o la complicada e imperfecta gestión de los adultos a cargo de estos niños, ¿no? Y bueno, eso es lo chulo de tener un productor Valiente. tan guay, ¿sabes? Bueno, que es que a él también le interesa mucho la reflexión sobre lo político, sobre lo humano, sobre los vínculos, sobre las relaciones, y nos quedamos como mucho hablando sobre esto. Y luego ya hice Vida Perfecta 2 y tal, y no es hasta hace 4 años cuando empiezo a... Digo, vuelvo a la historia porque me seguía resonando esa historia y también porque estaba viendo cómo el feminismo no estaba sabiendo interpelar a una generación de chavales, no solo no sabiendo interpelarles, sino todo lo contrario, ¿no? Como que nos estábamos atrincherando cada vez más. Y por eso me interesó seguir explorando esta historia que al final a lo que te lleva a hablar, a lo que me ha llevado a hablar es de la familia también. O sea, no solamente de la cultura patriarcal y la pornografía y las redes sociales, que evidentemente son un factor de peso en la historia, pero para mí el corazón real es la familia. Claro, es que has enumerado 6 temas que son potentísimos Ya, ya. todos y que cada uno de ellos te darían para una película o una serie. Cuando se hacen, iba a decir productos, no, series, películas donde el tema es tan importante, donde toca cosas de la sociedad, se siente esa responsabilidad de que te van a mirar atentamente lo que vas a hacer. Y además, a ti te miran muy atentamente lo que dices, porque la gente que habla, sobre todo si sois mujeres, se os revisa muchísimo. Ya. Bueno, yo sí que sentí que era un proyecto al que no podía lanzarme a escribir tirando de imaginación y de intuición, sino que tenía que documentarme mucho. Entonces eso hice, me documenté muchísimo. Hablé con abogadas, con psicólogas, con fiscales de menores, con alguna chica que había sufrido una agresión por parte de un amigo, de un compañero. Hablé con padres y madres de adolescentes y con sus hijos por separado. Y todo esto me fue enriqueciendo mucho, ¿no? Descubrí también el universo de la imputabilidad, ¿no? De cómo a los 13 no eres imputable y a partir de los 14 sí, aunque sea bajo la ley del menor. Y qué pasa cuando un menor de 14 años comete un delito, ¿no? Que en el caso de Cataluña, no en todas las comunidades autónomas, se activa todo un sistema en el sistema, digamos, social, de ver qué pasa con ese menor que está delinquiendo, ya sea un robo, como, no sé, una gamberrada de haber roto un cristal no sé dónde, ¿sabes? No se me ocurre ahora el qué, pero me llamaba la atención que, claro, cuando un menor comete un delito, tenemos que mirar a ese menor, ¿no? O sea, porque quizás también está siendo víctima de algo y hay que analizar, investigar qué pasa ahí. Esta es la historia, la primera historia que ruedas en catalán, que es una parte integral de la comunidad de los castellers. ¿Cómo fue contar esto? Porque yo recuerdo cuando hablaba con una compañera de prensa que decía, es que no sé si la vas a entender bien siendo de Cantabria, viviendo en Madrid, porque es algo muy local. Y yo, a la serie lo explica perfectamente. Pero ¿cómo fue retratar ese mundo de los castellers y que es una comunidad que está basada en la confianza, que es un tema también que está muy presente en esta Sí, historia? claro, de hecho, la cultura popular es algo muy local, pero muy universal. O sea, todas las regiones del mundo tienen su propia cultura popular y la mantienen y se preocupan de mantenerla, como si
fuera una necesidad conservar aquellas tradiciones de las cuales venimos, ¿no? Sentir que venimos como comunidad de algún sitio. Creo que nos ayuda a tener cierto sentido de pertenencia a una comunidad mayor que nosotros. Entonces, yo quise enmarcar en la cultura popular por mostrar eso también, esa mirada al pasado, cómo a veces choca con esa mirada al futuro, que sería una mirada más progresista y más feminista. Y pensé en los castells porque me parecen una metáfora y como una pequeña sociedad que encierra, pues eso, todas las metáforas y toda la filosofía que tiene la serie, ¿no? Como la piña sería la base, los valores éticos de consenso a los que podemos llegar, como para que el tronc, que es la parte central, suba, como tú decías, tienes que confiar mucho en quien tienes abajo, porque si no confías te caes. Y como los chavales, que son los que menos pesan y van más arriba, tienen que apoyarse en los adultos para subir, ¿no? Entonces decía, es que un castell es de lo que hablamos en la serie. Y como además ese castell es frágil. Como frágil es una comunidad, ¿no? Como frágil puede ser una familia y como frágiles somos las personas en realidad. Entonces cuando algo no va bien, el castell se cae. Y en la comunidad de la serie, cuando surge este conflicto y esta denuncia, bueno, la estabilidad que había entre todas las familias también se ve rota. Tú ya eras la protagonista de sus anteriores historias. Tenías claro desde el principio que también querías tener este personaje, aunque es una serie más coral, porque es cierto que la gente es, bueno, y somos a veces un poco literales. Lo que vemos ya directamente lo interpretamos, uno, como queremos, y dos, sin realmente analizar. Y en el momento que tú en la pantalla dices una cosa, ya como que va a haber gente que piensa, esto lo está diciendo Leticia. ¿Cómo son todos esos debates que atraviesa el personaje cuando sus principios se ven puestos a prueba también? Bueno, en cierto modo me parecía divertido jugar con el personaje público de la feminista, ¿no? Que bueno, que sé que existe respecto a mí y jugarlo en la serie y que tú también dijeras eso, ¿no? De esto lo dice ella, lo dice Julia, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A mí en realidad siempre me han interesado mucho los grises, o sea, pero desde que escribí el libro de Morder la manzana, o sea, siempre he entendido que este era un tema muy complejo y lleno de muchos matices y aun teniendo efectivamente un problema estructural, ¿no? O sea, vivimos en un patriarcado y esto lo sabemos todos, pero también creo que hay que ver los contextos y el caso a caso, ¿no? Que es ahí donde entran los grises. Entonces, bueno, por eso me parecía interesante confrontar a una feminista a todo esto, ¿no? Una feminista que dice que ella siempre va a querer a la mujer que denuncie, además lo dice literalmente, y luego cuando es su hijo el que es acusado de agresión sexual se da cuenta de que le cuesta creer a la víctima y crea a su hijo, porque esta es otra, ¿no? A veces nos imaginamos que las personas que cometen una agresión sexual son entes extraños que bajan en una nave espacial, cometen la agresión y se van, y no, generalmente son nuestros amigos, nuestros primos, padres, hijos, ¿no? Son gente a la que queremos. Y eso también me parecía estimulante a nivel de ficción y de exploración, ver qué pasa cuando es tu hijo el que es el agresor, ¿no? O sea, tú no dejas de quererle. Y es incómodo, pero bueno, la ficción... Ay, se me está... Si tenéis agua, me la beberé. Es que me he comido un brownie de chocolate antes de venir. Bueno, te voy a dar unos segundos para que te recuperes. Se estrena Pubertad este miércoles en HBO, 6 episodios, uno a uno por semana. Gracias. Y yo os recomiendo, bueno, todos en particular, pero el 4 y el 5, hay una cosa que le quiero preguntar a Leticia ahora por ello, porque creo que hay un salto adelante en Pubertad en cuanto a la dirección de actores que es absolutamente espectacular, particularmente en el caso de los niños, que por favor, nómbralos. Yo es que de este festival... No, es que son muchos, y más en esta serie. O sea, está Otserra, Bruno Bistuer, Nael Gamel y Aina Martínez. Ellos como debutantes. Y luego, como no debutante, Carla Quílez. Que la vimos, por cierto, en La Maternal, y aquí también tiene un papel muy potente como una adolescente que pues tiene su propio viaje también en la serie que habrá que ver. ¿Cómo fue el reto de dirigir ese episodio 4 y 5 donde nos centramos en la experiencia y en en un trauma de unos niños?
Claro, a mí me interesaba mucho cuando estuve hablando con padres y madres de niños adolescentes, era fascinante porque hablaba con los padres y tenían una visión de sus hijos. Pero luego cuando hablabas con los chavales, veías que parte de esa visión coincidía, pero que eran muchas más cosas. No había partes de los chavales que los padres ni se imaginaban. Y por eso tuve claro que la serie tenía que contarse también desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que empieces con los adultos y que estés con los adultos todo el tiempo y de repente cambias el punto de vista y dices, ostras, pero estos niños, pero, ¿no? O sea, ves toda la historia desde su punto de vista y cómo te cambia de pronto el relato de los hechos y, y el hablar de ellos, ¿no? O sea, cuando tú hablas de alguien que no conoces y, y que y que ha cometido una agresión, por ejemplo, tú hablas en unos términos, pero cuando la historia te hace meterte en la piel de, de esa persona de la que te han estado hablando y con la que no empatizas del todo, pero en cambio te metes en su punto de vista, ostras, es donde empieza a ser, empieza como la tensión interna, ¿no? Porque empiezas a empatizar con ese supuesto agresor y te pones en su piel, que es como lo chulo de la ficción, que te metes en la piel de otra persona. Y, y por eso quise que el 4 fuera el punto de vista de los supuestos agresores y el quinto de la supuesta víctima. Y cómo de pronto cuando ya has empatizado a tope con ellos y les entiendes y dudas y no sabes si realmente todo ha formado parte de un juego, de una exploración, si ella está exagerando, pues te pones en la piel de ella, ¿no? Y entiendes también el peso que ella lleva. Y trabajar con ellos fue muy intenso. No es lo mismo, evidentemente, dirigir a chavales que a adultos, o sea, pero también es una experiencia muy bonita porque era la primera vez que se ponían delante de la cámara. Les llevamos de fin de semana a una casa rural, hicimos talleres, les dimos herramientas interpretativas. Bueno, y tú tenías una ventaja que es que tú misma fuiste una niña actriz. Recordemos que fuiste, si no recuerdo yo mal ahora, hija de Emma Thompson y de Antonio Banderas en Imagine en Argentina, o sea que sí que habías estado al otro lado y en ese sentido igual podías entenderles mejor. Eso por la parte de los niños y por la parte de los adultos, que insisto, todo el reparto es estupendo, pero me gusta como aquí siento que haces por Betsy Turnez una cosa que ya hiciste por Aisha Villagrán en Vida Perfecta, que eran actrices de carácter que siempre estaban estupendas en los papeles pequeños que les daban, pero que de repente tienen una oportunidad, porque alguien ha creído en ellas, de tener un papel más complejo. No ya es por irte a lo dramático, que es ya un poco el cliché, pero sí un papel con muchas más aristas. Sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué pensaste en Betsy? Y tú tienes unas escenas con ellas maravillosas, porque también pues hemos vivido en los últimos años momentos de que nos ha obligado el mundo y la sociedad a replantearnos cosas que dábamos por hecho y a preguntar, a volver a significar palabras de otra forma. Sí, claro, yo con Betsy había trabajado en Vida Perfecta 2, que ella es la psicóloga de mi personaje. O sea que yo ya la conocía, ya sé cómo es, ya sé que es una actriz increíble, con una energía brutal. Y, y es que yo enseguida vi que era Betsy. O sea, hice pruebas y tal bueno, también por estar abierta, ¿no? Pero es que Betsy bueno, era Estelle. O sea, y en la serie estoy muy contenta porque tiene un montón de matices y de capas y escenas donde es ella la que lleva la escena. Y es que es brutal trabajar con ella. Además es una actriz que le gusta debatir, pero es un debate constructivo, no es un debate que es fruto de una inseguridad, sino realmente de alguien que ha hecho un análisis de la historia, ¿no? O sea, a mí me encanta mucho, me encanta hablar con los actores cuando van... O sea, porque yo hago muchos análisis de guión y tal, pero luego cuando llega el actor, que solamente... O sea, lee toda la historia, pero se preocupa de encarnar su personaje, ¿no? Y de pronto te hace ver cosas que tú no has visto y dices, pero si yo esto... Pero si Llevo 2 años trabajando en claro, esto. ¿por qué no me he hecho esta pregunta, no? O sea, y eso es maravilloso cuando pasa. Y eso con Betsy me pasaba con Xavi también, que es el interpreta el personaje de Martí. Y, y nada, estoy muy feliz de que a la gente le llame la atención porque además ella es una actriz que ha hecho mucha comedia, pero que tiene un drama dentro que también es espectacular. En el 47 ya estaba estupenda, Sí. en esa película del año pasado de Marcel Barrena. Para terminar sobre pubertad, quería preguntarte cómo sientes que te ha transformado a ti como creadora esta historia. Wow, he aprendido un montón, porque claro, ha sido un proceso tan largo, empezando desde la documentación y la escritura de guión.
me perdía muchas veces porque había tantos personajes y el tema era tan complejo y quería abordar tantas capas y hubo muchos momentos en el guión que me perdía y no sabía por dónde tenía que tirar. Y también de esos momentos de crisis he aprendido un montón. Y bueno, hasta la fecha yo creo que lo más complejo que he dirigido también porque ser una serie tan coral, con tantos personajes, tantas familias, con niños, con castells, ¿sabes? Era como... Pero bueno, siento que ha valido la pena y que además con cada proyecto creces. Nos gusta terminar estas entrevistas con una pregunta que nos lanzan los compañeros de Filmin y es ¿qué película le recomendarías a tu yo de 18 años para ayudarle, bueno, a ver las cosas de otra forma o a descubrir una historia que de repente te pueda cambiar? No siendo yo persona de una película, un libro, un color favorito, ¿vale? No soy persona de eso, o sea, soy incapaz, o sea, no tengo una peli favorita. ¿Cuál es? No, que no tengo. Ah, vale, no tengo, he No tengo. entendido, solo tengo Sí. una, solo tengo. No, es que no tengo peli favorita, ¿sabes? Cuando me Sí, a hacen mí me esa cuesta pregunta, también mucho responder esa digo, pregunta. no sé, hay muchas, depende, ¿para qué, el momento, tal. Entonces, bueno, hay una peli que se llama Crudo, de Julie Ducournau, que su primera peli, que creo que es una buena peli como para ver en la adolescencia, si te gusta el género, fantástico. Si no, hay que educarlo también, hay que, Pues tienes hay que razón. abrirle el apetito. Tienes razón, sí, porque Mejor además... dicho, con esta película. Sí, sí. Sí, además la fantasía es un cristal maravilloso a través del cual ver la realidad. Crudo, y luego hace poco vi otra película que se llama Diamante en Bruto, de una directora que no recuerdo el nombre, pero que me gustó muchísimo también. Me pareció muy actual y que contaba muy bien las inseguridades y la búsqueda de validación de una chavala adolescente. Sí, era una ópera prima que además vimos el año pasado en el Festival de Cannes, que es muy difícil entrar, y con una primera película más todavía, suscribo la recomendación. Y hago otra, que es que veáis a partir del 24 de septiembre Pubertad en HBO Max, y de nuevo felicidades. Gracias. Seguimos con más entrevistas aquí en este espacio en la Plaza de Oquendo, patrocinado por Repsol y en Quinótico. Hasta pronto.